Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el tercer capítulo de la serie de creepypastas El Rincón del Insomnio. La primera historia se titula El muñeco maldito. Les juro que esto realmente me sucedió. Con toda seguridad alguno de ustedes habrá experimentado algo similar. Les ruego no se burlen, aunque si lo hacen los comprenderé porque yo era un escéptico y ahora no sé qué pensar. Alguna vez publiqué mi historia en la red para buscar ayuda y solo conseguí ser insultado y ridiculizado. Otros, muy pocos, me han hecho recomendaciones que no han funcionado, aunque se los he agradecido de todo corazón. Te suplico te compadezcas de alguien que ya no quiere vivir con miedo, de alguien que recurre a ti por este medio para superar esta terrible pesadilla. Gracias por tu tiempo, al leer mi experiencia. Esta es mi historia, esto es lo que escribí aquella ocasión en la red, la primera vez que me atreví a contarlo. Hace un mes rompí con mi novia, llevaba cerca de 8 meses, me regaló un muñeco de peluche una semana antes de que termináramos. El caso es que yo estaba muy molesto cuando tronamos que llegué a mi casa, agarré el muñeco y lo aventé a la azotea. Poco después comencé a escuchar ruidos en el techo y pensé que era algún gato, no le tomé importancia. Mi papá subió a la azotea, a revisar los cables del teléfono, encontró el muñeco y me vio. Total que lo agarré y lo puse sobre mi ropero. Después de eso, empecé a escuchar ruidos como de rotor, pensé que eran ratones así que puse algunas trampas. Seguía escuchando ruidos hasta que hace 4 días, como a las 3 de la madrugada, se oía que arrastraban como una bolsa o un cartón debajo de mi cama, prendí la luz y ahí estaba tirado el regalito. Me dio mucho miedo porque no sé cómo llegó ahí. Nadie entra a mi cuarto, tengo la única llave y siempre la tengo conmigo. Lo saqué inmediatamente de mi cuarto, lo aventé junto a mi puerta y al otro día lo eché en el camión de la basura. Lo peor sucedió hace unos días, estaba durmiendo y de pronto desperté pero no podía moverme, entonces escuché una voz susurrando. Ponme un altar, ponme un altar, aunque no soy una persona religiosa, me dio tanto miedo que empecé a rezar. De pronto aquel ser comenzó a reírse de mí, como si supiera que no era una persona allegada a la religión, ni una persona de mucha fe. Con gran esfuerzo hice que me dejara y finalmente me pude mover. Le conté eso a una amiga a la que le había pasado algo similar, por cierto, cuando ella me contó lo que le pasó, mi reacción inmediata fue mozar. No podía creer que alguien dijera tantas tonterías, porque eso es lo que yo creía que era, un montón de estupidez. Me dijo que algunas personas hacen misas negras para que se vendan sus productos, en este caso, muñecos de peluche. Me dijo que lo peor que pude haber hecho fue tirar el objeto a la basura pues la energía negativa se había impregnado con mayor fuerza en mi casa. Desde ese día he intentado de todo para tratar de vivir tranquilo, para que me deje en paz. Agua bendita junto a mi cama, amuletos, visitas y consejos de diversos líderes religiosos e incluso, en mi desesperación, recurrí a las famosas limpias practicadas por viejos curanderos. Nada ha funcionado. Actualmente trato de no pensar en ello, aunque a veces me sorprendo con los ojos abiertos y sin poder moverme en las madrugadas, sintiendo como alguien me observa, me sofoca, me aplasta mientras rezo con todas mis fuerzas para que se aleje. Si alguien sabe qué puedo hacer para librarme a esa energía negativa, por favor díganmelo. Esta ha sido una de las experiencias más escalofriantes de mi vida. Elegí este medio para comunicarme contigo, para pedirte ayuda, para recibir un consejo sincero. Si alguien está pasando por lo que yo, le pido que sea fuerte pues es lo único que podemos hacer. Ser fuertes y esperar que algún día, algún glorioso día, termine esta terrible pesadilla. Y en la siguiente historia se titula El gato espíritu. Esta es una historia que me contó un amigo de la Merced, una bella ciudad situada en la ceja de selva del Perú, atractiva tanto por sus paisajes y zonas de aventura y excursión como por la rica cultura nativa y regional que tiene, entre ellas mitos y leyendas. Cuenta mi amigo, al cual a pesar de haberlo conocido no hace mucho, no por ello quiere decir que no me pueda fiar de él.
En sí es tranquilo y si lo conocí fue por una amiga de allá, que una experiencia tan llamativa como inquietante habíase acontecido una vez en su casa. Y no se trataba de algo con relación a fantasmas, aparecidos, presencias u otros seres que no pertenecen al mundo de los vivos, sino por lo contrario trataba de algo más bien con seres en concreto y vivos, en el caso de su anécdota, animales. Dijo que una vez en su casa, que estaba a los pies de un monte, de los tantos montes que hay allá y cercanos a la ciudad, hubo dos gatas, unas criaturas majestuosas y bajas tanto por su ojeras de su cuerpo bien formado como por su astucia, su inteligencia y cariño que inspiraban y daban. Una era blanca y la otra era de color pardo, las cuales al llegar a su madurez habían sido preñadas por primera vez. Su familia y él más que todos, Miguel se llama mi amigo, se habían alejado de esa noticia e incluso esperaban con ansias a que llegue el día en que nacieran las crías, momento que se hizo esperar por mucho. No se supo quién sería el futuro padre de esas crías, pero más o menos se hacían la idea de que las dos gatas fueron fecundadas por dos gatos distintos, debido a que cuando una de ellas dio a luz a sus crías la otra no lo hizo sino hasta pasada 2 semanas más tarde. La primera que había dado crías fue la gata de color pardo, quien en comparación con la gata blanca no era tan hermosa ni por ello tan vanidosa, sin embargo sus crías a pesar de que en un principio parecían feas, pasado un tiempo se hicieron más encantadoras, debido a que adquirieron más forma y color. Pasado el tiempo estimado la gata blanca dio a luz. Todos o casi todos de la familia habían ido a ver ese acontecimiento, a pesar de que la gata quería hacerlo en secreto. Miguel estuvo presente ahí, y auxilió a la gata en cuanto pudo, no obstante él y su familia se ganaron una sorpresa y cierto desasosiego al darse cuenta que esa gata solo dio a luz a una sola cría viva y que los otros gatitos habían nacido muertos y apachurrados. Y eso no es todo, porque no podían considerar que la supervivencia de ese gatito haya sido un milagro, debido a que no nació sanito sino más bien muy defectuoso y hasta cierto punto deforme. El gatito nació ciego, con una pata atrofiada y volteada hacia atrás, no se movía para nada de su sitio atrás en la espalda, tenía también una oreja atrofiada, que ni mención de oreja debía tener, tenía un pelaje oscuro y feo, era escuálido y desde que nació en adelante casi siempre conservaría la misma fisionomía. Al parecer había nacido mal de unos órganos porque desde que nació presentó problemas respiratorios, además en cuanto a su sexo no se sabía muy bien qué es lo que era, debido a que había nacido con genitales ambiguos, y sobre todo parecía también tener problemas intestinales o estomacales porque casi siempre hacía diarreas y parecía no asimilar bien los alimentos que se le daban. Ese gatito desde un primer momento asustó a la familia, mas a Miguel no, él por otra parte se compadeció de esa criatura y desde entonces se encargó de cuidarla y alimentarla. La gata por su lado, al darse cuenta de la cosa fétida que había parido, poco tiempo después del nacimiento dejó a sus crías sus cuidados y a su muerte, como si no le importara la vida de su propia prole. El mal en esa casa estaba muy y no para nada a un gatito. Él mismo solía darle un tazoncito con leche y algo de pedacitos de pan remojados en esa leche, para que así el gatito se alimentara y no se muriera de hambre, razón con la que la familia suponía se iba a morir, incluso él mismo guiaba con sus manos la cabecita del gatito desafortunado a donde quería conseguir. Estuvo en ese plan cuidándolo y alimentando al gatito hasta que poco a poco lo vio crecer y en cierta forma tomar algo de cuerpo. No obstante, cuando él se sentaba en la sala con la criatura cerca suyo, veía cómo ese gatito cada vez que quería ir de un lugar a otro, con sus 3 patas, se chocaba con lo que tenía delante suyo y con otras cosas que estaban por ahí. Esos ojos defectuosos del gatito y sus diminutos bigotes no le permitían situarse bien en el espacio ni saber de las cosas que estaban en su entorno, y varias veces por eso ese animalito se paraba chocando y golpeando con todo lo que se le cruzaba, algunas veces lameándose seriamente.
Y eso no es todo, porque si no se golpeaba él mismo, su mamá solía hacerlo. Desde poco de haber nacido, esa criatura, su mamá, además de no cuidarla, la maltrataba, y si no hubiera sido por Miguel, quien al darse cuenta de lo que hacía le daba una reprimenda y castigo a la gata desnaturalizada, seguro hasta lo hubiese matado. Sin embargo, la gata con el tiempo parecía ir entendiendo y poco a poco dejó al gatito en paz. No obstante, al ver que su amo prestaba más atención al gatito deforme que a ella, fue cultivando un espíritu de recelo, odio y revancha. Una vez en la que Miguel estaba durmiendo, solo en su cuarto, como era de costumbre, a medianoche siente que algo peludo se desliza junto a él. En su cama, él tenía la costumbre algunas veces de dormir con sus gatos y en particular con la gata Blanca, quien pese a haberse comportado mal, a despreocuparse de su cría y a dejarla a su suerte, solía ir algunas veces a echarse junto a su amo, como tenía por hábito, como si nada de lo suscitado hace poco hubiera tenido relevancia para ella, porque de haber sido una madre amorosa y ejemplar hubiese estado cuidando de su cría y pasando las noches con ella. Miguel, al darse cuenta semi-inconscientemente de ello, decidió seguir durmiendo. Incluso algunas veces la gata se amanecía a ella al lado de su dueño, tras haber dormido profunda y despreocupadamente. Sin embargo, esa noche sería muy diferente. Al día siguiente, cuando amaneció, Miguel se levantó y sintió haber tenido un buen descanso. Se sentía con ganas de comenzar su día vigorosamente, de realizar sus labores a conciencia y responsablemente, y de ayudar a su mamá en lo que podía, ya que después preparar el desayuno. Tenía ganas de ir a ver a su enamorada y pasar un par de horas con ella, y tenía ganas de hacer un sinnúmero de cosas porque se encontraba en un día en el cual no tenía responsabilidades académicas ni de otra índole rigurosa. Era un día domingo, muy soleado, prometedor y alegre, y en el cual a simple vista no parecía haber espacio ni tiempo para un acontecimiento desafortunado. Lo primero que hizo fue ir a dar un vistazo a la criatura del cual él guardaba y protegía. Fue a verlo a la pequeña cajita con techo abierto y alfombrado con un pedazo de toalla que él mismo había facturado y lo había dejado por una esquina de su sala, pero no lo encontró. ¿A dónde habrá ido?, se preguntó, y fue a buscarlo por las inmediaciones de la sala. Revisó por todas partes de la casa y nada. Había ido a revisar en la cocina, la sala, el comedor, el patio, los pasadizos, el cuarto de sus padres, el depósito, incluso en el baño, y nada. Qué raro. ¿Dónde podrá estar?, se interrogó, y luego se acordó que el único lugar a donde no había ido a buscar o revisarlo bien siquiera había sido su cuarto, y él dijo: de repente está ahí, y fue para allá. Cuando estaba yendo a su cuarto también se preguntó, luego de haber revisado casi bien la casa: ¿y la gata Blanca? También desapareció, qué extraño. Y pensando en ello, llegó a su cuarto. Él, curiosamente, ni bien se despertó, no prestó suficiente atención a su cuarto y se fue dejándolo todo en desorden, por la simple razón de primero ir a darle un vistazo al gatito en cuestión. Para cuando entró y se puso a revisar su cuarto, justo al momento en que se puso a revisar su cama y levantó la frazada en el aire, se dio una sorpresa tan inesperada como buscada, tan inquietante como pasmosa, tan real como inimaginable, y sobre todo tan chocante como curiosa: la sorpresa de encontrar una masa deforme, negra y parda, aplastada y con pelos, la criatura que tanto buscaba. Luego, cuando salió de su sorpresa y estupefacción, se había dado cuenta que lo que había sentido en la noche anterior no había sido más que al pobre gatito, quien, llevado por su malvada madre, había ido a parar a la asfixiante, desoladora, oscura y aplastadora muerte. Bien, aquí acabaría el vídeo. Comenten y suscríbanse.